Y platicando de esto, lo agarramos de pretexto también para ahondar un poco en el tema de los nacimientos navideños con nuestra invitada de esta noche, que es la doctora Estela Vega, investigadora de la Dirección General de Culturas Populares. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto y escucho que hablan de los nacimientos de porcelana. Ajá. Eso es bien interesante porque fueron los primeros nacimientos que llegan a México en el siglo XVI. Ah, sí. Se hacían de arcilla y de porcelana. Arcilla para la gente humilde y porcelana para las personas. O sea que mi mamá, siglos después, pero era pudiente. Pudiente, digamos que más bien continuó con la tradición de la porcelana, porque hablamos del siglo XVI. Ahí empezó todo. ¿Cómo empieza la representación del nacimiento de Jesús y cómo lo traen los españoles para que nosotros ya pongamos en nuestra casa? ¿Cómo empieza? Es interesante porque el nacimiento surge con San Francisco de Asís en Europa. Y en Italia, creo, ¿no? Sí, en Italia. Y es precisamente un nacimiento vivo, en donde los personajes son vivos. Y San Francisco de Asís lo hace precisamente para que la gente viera en carne propia y sintiera lo que había ocurrido en ese momento. Cuando llega a México la tradición española, el calendario gregoriano, se instaura en el siglo XVI. Una parte del proceso de evangelización eran las representaciones. Ajá. Entonces, tenemos ahí muy importante elemento porque las comunidades indígenas, es decir, nuestras culturas ancestrales, tenían la costumbre del festejo. Pero entonces empezó como una cuestión de teatralidad, digamos, una representación con personas reales. ¿En qué momento se volvió una tradición el poner las figuras, que es la que sobrevive hasta ahora? Claro, es bien interesante y qué bueno que lo preguntas porque hablamos mucho del sincretismo que ocurre en el siglo XVI con el proceso de evangelización. Aquí tenemos una gran tradición también de ceremonias y rituales, sobre todo los tlaloques, ¿no? Las figuras estas minúsculas de la representación de los niños, ¿no? Figuras de turquesa o figuras de jade, que eran utilizados justamente en el solsticio de invierno, para nuestro solsticio de invierno. Para las culturas ancestrales era el último ritual que se hacía durante el año, que era al término del ciclo de la cosecha, ¿no? Y los tlaloques eran una figura muy importante, que eran niños. Los tlaloques son niños, de hecho, y eran muy importantes en las ceremonias a Tlaloc, y muy importantes porque nosotros vivimos el sistema de milpa, ¿no? Nuestro maíz es lo que nos representa y precisamente hace esa amalgama cuando llega la evangelización. Y es aquí, en México, en Mesoamérica, donde se empiezan a utilizar las figuras. En Europa tenemos representaciones teatrales, muy muchas, ¿no? España, sobre todo Andalucía. Pero en México son las figuras. Por eso hablamos del nacimiento mexicano, la interpretación de las comunidades, de las culturas ancestrales y su reelaboración simbólica, es decir, la continuidad de las creencias, es decir, la continuidad de la cosmovisión.